Hola, bienvenido, bienvenida. Este es un nuevo video de tarot interactivo donde vamos a preguntar si tu persona especial te ha sido infiel. Tenemos tres opciones. La primera es el Steampunk Tarot, la segunda el Tarot Osho Zen y la tercera el Tarot Rider White. A todos les puse una piedrita, son piedras comunes de río. Tú puedes escoger tanto por el mazo o por la piedra, no importa la opción que tú elijas, en esa opción va a venir tu respuesta. Elígela con la intuición es rápida, el primero que te llame la atención, ese va a ser el correcto. Te doy unos segunditos. Creo que ya. Vamos a empezar con el Steampunk Tarot. A los consultantes que eligieron la opción número 1, ¿su persona especial les ha sido infiel? A los consultantes que eligieron la opción número 1, ¿su persona especial les ha sido infiel? Permíteme porque se me desabrochó el micrófono. Ok, ahí está. Rey de bastos. Caballero de oros. Mucho de espadas. Yo creo que sí. Y sabes, esta persona o tu persona especial se siente culpable por lo que hizo. El 8 de espadas llega a hablarme de sufrimiento, de estar en un tipo de aislamiento, de sentirse bloqueado mentalmente, bloqueada mentalmente, sin escapatoria, de sentirse culpable. Ok, mira, esta persona sí se siente culpable, sí se siente mal por lo que hizo, sabe que este tipo de cosas no están bien, no está bien que se hagan en una relación, pero de alguna manera al abrirme con el Rey de bastos, lo que me dice es que esta persona es muy fogosa, es una persona que le encanta tener intimidad con otras personas. Los bastos en el tarot son fuego, son injundia. Me pueden hablar también del alma, pero como ahorita estamos hablando de pareja, lo que yo pienso es que esta mujer o este hombre disfruta mucho de las relaciones sexuales. Y sí, te ha sido infiel. Al principio, cuando empezó con este tipo de situaciones, dijo, de alguna manera tengo que parar, no puedo seguir con esta situación, pero después cambió de opinión y dice, ¿por qué no? Vamos a arriesgarnos. Si no me descubrieron, si no pasó nada con la primera vez que lo hice, pues nuevamente lo puedo hacer. Y bueno, ya se ha vuelto un
vuelto una persona un poco descarada. De alguna manera acude a sitios buscando personas que deseen lo mismo que él o que ella. Esta persona sí te quiere a ti, consultante. La verdad es que sí te quiere. Pero no es algo que para él o para ella sea equiparable. Digamos, la infidelidad para esta persona es como, no importa, vamos a arriesgarnos. ¿Qué tanto es tantito? Es como si la infidelidad la percibiera como que no tiene ninguna repercusión o ningún tipo de castigo. Entonces dice, pues no importa, mientras no me cachen, no importa, vamos a seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Híjole. Y él o ella piensa que hasta el momento pues no ha salido a la luz sus infidelidades, no han salido a la luz este tipo de actos o de cuestiones que trae él o ella hasta el momento, porque ya se ve que han sido varias veces. La verdad es que no le pesa porque sabe que simplemente es algo momentáneo, algo espontáneo, algo que no va a trascender, algo que simplemente es de una noche o de un día y se acabó. Me da la impresión de que tú, consultante, si llegas a preguntarle o llegas a tener sospechas de que esta persona te es infiel y llegas a confrontarlo o a preguntarle a tu persona especial si esto es cierto, esa persona se va a poner a la defensiva negándote absolutamente todo. Y bueno, tal vez ustedes se enfrasquen en una relación y esta persona te va a decir, ¿cómo puedes sospechar de mí cuando tú eres la que hace esto, y me tienes así y así y así? O sea, te va a empezar a echar la culpa a ti para hacerse la víctima y no reconocer esto que tú le estás preguntando. Y bueno, simplemente es como, hasta que no tengas pruebas, tu persona especial lo va a negar y no va a aceptar su responsabilidad respecto a esto. Definitivamente. ¿Piensa seguir haciéndolo? Sí. Incluso creo que puedes seguir haciéndolo aún después de que esta persona esté casada o esté en compromiso. ¿Ok? Entonces, pues, es una persona un tanto cínica, una persona que no respeta a su pareja, que no concibe el cambiar su comportamiento durante una relación de pareja. Bueno, pues hasta aquí tu lectura, grupo número 1. Puedes sacar un consejo del oráculo del amor, a ver qué nos dice. Vamos a ver.
Lo voy a acercar y dice: hoy saca a pasear tu mejor sonrisa de la mano de tu mejor vestido, hasta que te duele la cara de tanto sonreír y tu vestido comience a metamorfearse en mariposa. Entonces siéntate y ponte a mirar cuántos transeúntes, hombres, mujeres y niños, perros también, reaccionan al esplendor de tu rostro. Con una buena sonrisa no necesitas un reflector para destacar entre la multitud. A ver, lo voy a alejar un poquito más, a ver si ahí se puede ver bien. Disculpa, estoy en la Ciudad de México y ahorita el clima está muy cambiante. Las lluvias, el sol, bueno, pues tengo las luces encendidas, pero aún así cambia mucho la luminosidad de la oscuridad de la toma. Espero que ahí se vea bien. Ok, bueno, pues hasta aquí tu lectura grupo número 1. Te invito a que visites los otros videos del canal. Tengo videos muy buenos, muy interesantes, y cada semana estaré subiendo videos nuevos. Muchas gracias y hasta la próxima. Grupo número 2, Tarot Osho Zen. La persona especial de los consultantes que eligieron el grupo número 2 les ha sido infiel. La persona especial del grupo número 2. La persona especial de los consultantes que eligieron el grupo número 2 les ha sido infiel. La persona especial de los consultantes que eligieron la opción número 2 les ha sido infiel. ¿Sabes? Me están saliendo cartas muy similares a las cartas que me salieron en la opción número 1. Por ejemplo, me salió la carta del 6 de bastos, me salió la carta de la transformación, también me salió la carta de la comprensión, permíteme un momentito, voy a tratar de ver en general qué es lo que me dicen las cartas. Un momentito, por favor. Mira, lo que me dicen aquí las cartas de los Shosen es que en su momento esta persona sí lo fue, sí te fue infiel, a lo mejor a inicios de la relación o incluso antes de que ustedes empezaran a andar o empezaran a tener una relación. Esta persona le gustaba muchísimo las fiestas, la diversión, salir de antro, salir a bailar, salir a emborracharse, ese tipo de cosas. Pero hubo algo que hizo que cambiara este tipo de decisión. Y lo que yo creo que fue ese algo fue el hecho de conocerte. Es que empezó a mirar el mundo de un diferente color.
no te creas, el hecho de que cambiara por ti, sí le costó un poquito habituarse a una nueva vida, habituarse a dejar eso que tanto le divertía por ti. ¿Y sabes por qué lo dejó por ti? Porque de alguna manera tú llegaste a traerle tranquilidad, a traerle paz, a traerle mucha serenidad como persona. Y aunque a veces extraña ese tipo de vida que llevaba antes de conocerte, de alguna manera tú estás logrando curar las heridas de esta persona, aunque esta persona no te lo pidió. Lo estás haciendo de una manera inconsciente, ¿vale? Es como si le estuvieras dando razones a esta persona para ser mejor, para mejorar su comportamiento, dándole como una esperanza a esta persona. Creo que la persona por la cual tú estás preguntando tenía este tipo de acciones respecto a tomar, salir de fiesta, andar con los amigos, ser infiel, por heridas de su pasado. Bueno, y él mismo o ella misma no se ha dado cuenta que tú la estás transformando. Qué bonitas cartas salieron ya al final de la tirada. Y es como si de alguna manera tú llegaras a cambiar por completo su vida, a darle ese sentido que esa persona estaba buscando. Y a decir, ¿sabes qué? ¿Vale la pena cambiar? ¿Vale la pena serle fiel a una sola persona porque esta persona me transmite seguridad, porque esta persona me hace feliz? Cuando yo no creía que esta persona pudiera impactar tanto positivamente en mi vida. Y él no se ha dado cuenta, pero poco a poquito tú has ido cambiando a esta persona por la cual preguntas. A lo mejor se va a dar cuenta ya a la distancia, de algunos meses, en algunos años. Pero ahorita no es ¿cómo podría decirlo? Pues no tiene esa claridad de saber que ha estado cambiando y que ha estado cambiando por ti. Él o ella no se imaginaba que iban a cambiar por ti, porque tú no eras como el prototipo de el hombre o la mujer de sus sueños. No lo eras. Llegaste como por casualidad a su vida y es una casualidad tan bonita, tan importante que ha pasado para él, o para ella, que dice, o sea, me encanta lo que estoy viviendo. Realmente yo nunca me hubiera imaginado conocer a una persona como la que tengo, o sea, refiriéndose a ti, consultante, y se siente muy, muy bien. Es como una evolución que ha tenido que pasar esta persona. Todavía le falta evolucionar, madurar, hacerse más responsable de su vida. Pero tú estás influyendo para bien, con él o con ella. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí tu lectura, grupo número 2. Vamos a ver qué dice el oráculo del amor para ti. Ok, dice,
Los celos, las intrigas, las envidias y los engaños tienen el poder de borrarte la sonrisa del rostro y la ilusión de la mirada. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este interactivo, grupo número 2. Vamos con la opción número 3. Te invito a que navegues por el canal. Hay videos muy padres, muy interesantes que pueden complementar esta lectura o complementar alguna información para tu vida diaria. ¿Ok? Muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo video. Grupo número 3. Las personas especiales de los consultantes que eligieron el grupo número 3 les han sido infiel. Las personas especiales de los consultantes que eligieron el grupo número 3 les han sido infiel. ¿Le han sido infiel a esa persona especial? Han sido infieles las personas especiales del grupo de los consultantes del grupo número 3. Tres haces, vaya. Vaya. Ok, bueno, pues de primera instancia yo aquí no veo ninguna infidelidad. Grupo número 3. Me impresiona que te hayan salido tres haces. Para mí los haces son de las mejores cartas que pueden salir en el tarot. Son oportunidades del cielo, de la vida, o sea, magníficas. Bueno, pues paso a iniciar con la carta de el paje de espadas. El paje de espadas es como si fuera el espía, ¿vale? Entonces, esta persona, bueno, o esta línea de cartas de lo que me habla es que a ti te recuerda mucho o recuerda mucho esos momentos en los cuales ustedes han tenido cierta relación de intimidad. Pueden ser cosas bonitas, cartitas, hablarse bonito, hasta tener relaciones. Desde eso que sería lo más inocente hasta el hecho de tener relaciones. Aquí no me aparece ninguna carta que me hable exactamente de una relación íntima, aunque para mí el 4 de espadas sí lo es, pero bueno, como es un interactivo general, pues ya tú por favor adáptalo a tu caso, dependiendo de hasta qué nivel hayas llegado con esa persona. Okay. Esta persona por el momento te piensa bastante, recuerda muchas cosas bonitas que han vivido en estos momentos. Yo no lo veo con ánimos de casarse o de formalizar la relación, pero él o ella piensan que tú, consultante, eres lo máximo, eres ese regalo del cielo. Mira, me salen tres haces, el as de espadas, el as de bastos y el as de copas. Está locamente enamorada o enamorado de ti. Es como si dijera, wow, esa persona entiende mis chistes, entiende mis miradas, me conecto muy bien en el área de la comunicación. No sabes cómo me entiendo tan bien con ella o con él. O sea, es realmente como si fuera mi mejor amiga o mi mejor amigo. Y las de bastos me habla
sobre esa atracción espiritual que se puede tener, sobre esa química, sobre esa chispa que puedes tener con alguna persona, porque a veces puedes conocer a las personas y decir, ¿sabes qué? Esa persona me llama mucho en su físico, pero realmente no hay nada que me interese, no encuentro esa química, esa parte de que me hace interesarme por la otra persona. Pero aquí está la parte mental, la parte espiritual, y mira, el as de copas, qué bonito. Me habla de amor, de enamoramiento, de esa ilusión como que tiene por ti que eres el consultante, porque tú eres el que estás preguntando, tú que estás viendo este video. Entonces, los haces, yo te decía que para mí son oportunidades, regalos de la vida. Puedes ver cómo los haces salen de una nube, es una mano que sale de una nube, 1, 2, 3, entonces para mí son excelentes oportunidades que te está dando la vida. Ok, y van así. Entonces es como si me dijeran en esta opción, él o ella ahorita no tiene planeado el hecho de casarse o de formalizar esta relación, pero sin embargo lo espera a futuro, espera que esta relación siga tan bonita como ha estado hasta estos momentos, se siente supremamente feliz, siente que contigo lo tiene todo, es como si fuera el rey o la reina de oros, tiene estabilidad, tiene felicidad, se siente abundante en todos los aspectos, ha salido de un dolor muy grande que él o ella tenían, porque en una relación pasada, la persona con la que estuvo lo traicionó o la traicionó de una manera muy ruin, muy fea, y pasó con mucha tristeza esa etapa. Entonces ahorita ya le dio carpetazo y dice, ya no quiero volver a eso, ya no quiero volver a pasar por ese tipo de cosas, aunque no todo es miel sobre hojuelas, pero me dicen las cartas, esta persona puede llegar a ser un poquito celoso, un poquito celosa, controladora contigo, consultante. Y bueno, eso puede hacer que ustedes lleguen a tener conflictos, peleas, y que tal vez pueda llegar a romper la relación o a que se distancien un poquito. Pero yo te veo feliz con esta persona. La verdad es que aquí no me sale ninguna carta de infidelidad. Te digo, bueno, las personas no somos perfectas. Puede que sea un poquito celoso o celosa, controlador, enojón o enojona, regañona. Pero yo te veo feliz, me cierra con la carta del sol y con los haces. Creo que esta persona realmente te ama, realmente te quiere, tiene un interés genuino por ti. Y bueno, pues yo no veo ninguna carta de infidelidad, ni antes, ni en el presente, ni a futuro. Vamos a sacar una carta, una carta, un consejo del oráculo del amor, para ver qué te dicen a ti, consultante de la opción número 3. Dice, haz como las mariposas que buscan siempre la cercanía de las flores. No encontrarás mariposas en un basurero, ¿verdad? Las mariposas son buenas consejeras del corazón. Necesitas lindas compañías, comer cosas dulces y volar ligera. Ok, grupo número 3, a lo mejor ahorita estás sintiendo mariposas. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues hasta aquí la lectura. Me despido invitándolos a que se suscriban, a que dejen un comentario, a que hagan peticiones de videos nuevos, las estaré haciendo. Me encantaría traer interactivos que ustedes me soliciten. Y bueno, pues nos vemos, estaré subiendo videos constantemente. Suscríbanse y les mando un saludo enorme. Bye.